había llegado al hospital con un grave sangrado. Lamentablemente había perdido mi embarazo. Me dejaron en emergencias, recostada, esperando que llegara un segundo médico para efectuarme un raspado. Aunque estaba con un sangrado muy intenso y estaba perdiendo mucha sangre continuamente debido a la situación que estaba ocurriendo, el personal había salido de la habitación y parecía que no habían notado la gravedad del asunto. Pero cuando llegó el segundo médico y notó la condición en la cual me encontraba, le dijo enfadado a todo el personal que si yo moría allí, los responsables iban a ser ellos. Necesitaba de forma urgente una transfusión de sangre. Había perdido tanta sangre que tomaron mis pies y los elevaron de manera que la sangre que quedaba dentro de mí fuera a mis órganos vitales con mayor facilidad. Era una situación muy desagradable. La cama en donde me encontraba estaba totalmente ensangrentada, sentía muchos escalofríos y sudaba muy fuertemente. No podía oír bien lo que ocurría y tampoco podía hablar, y estaba en un estado general de confusión. Durante todo esto perdí el conocimiento varias veces. Recuerdo que me trasladaron a otra habitación. Recuerdo también que estaban hablándome fuerte, intentando que reaccione, y en algún momento fui informada de que necesitaba urgentemente una transfusión de sangre y que era en ese momento porque básicamente estaba muriendo. Lo que querían decirme era que no había tiempo ya para llamar a familiares para que hicieran una donación de sangre. El estado en el cual me encontraba era de tal gravedad que entré rápidamente en shock y sentí que todo a mi alrededor se oscurecía. Todo se tornó negro y comencé a sentir que estaba como cayendo en esa oscuridad que era muy intensa, y comencé a escuchar de alguna forma ruidos. Era como si esos ruidos provinieran de mí al ser movida de alguna forma violentamente. Es difícil de explicar. Yo estaba realmente asustada y preocupada debido a que en aquel momento yo tenía a mis hijos, tenía 4 niños que cuidar en casa. Yo he sido toda mi vida una persona con un carácter fuerte y realmente no me dejo intimidar muy fácilmente, pero debo reconocer que esa vez tenía mucho miedo. Yo comprendía que estaba muriendo y pensaba que todo había terminado, y además que había sido de una forma demasiado rápida. Yo estaba tratando de resistirme a la muerte, pero todo lo que estaba ocurriendo era demasiado fuerte para mí y no tenía ningún control sobre ello. Pero en cierto momento, mientras escuchaba estos extraños ruidos y sentía los movimientos de mi cuerpo, yo tenía una sensación clara de que me encontraba viajando y que además estaba al lado de otros seres. Penetré en otro lugar, un lugar que reconocí como si fuera otra dimensión de la realidad. Me daba la impresión de estar viajando a una velocidad inmensa y a la vez mi cuerpo se sentía totalmente ingrávido. Yo me trasladaba en lo que parecía ser una posición acostada, como si estuviera recostada en una tumbona con los pies hacia adelante de mí. Por esa velocidad a la cual sentía que me estaba trasladando, comencé a vibrar, a temblar, y podía ver otros cuerpos y otras almas o energías viajando junto a mí a la misma velocidad. Yo sabía que algunos iban como yo, pero que también otros venían, y extrañamente tenía cierto temor de a esa velocidad poder chocar contra algunas de esas almas que estaban viajando. Muy repentinamente
El ruido que oía y los movimientos tan bruscos cesaron y mi miedo se desvaneció. Comenzaba ahora a sentir que viajaba, pero mucho más suavemente. Y después de trasladarme por esta especie de dimensión, entré en un espacio infinito, y esto fue realmente increíble para mí. Era una oscuridad sin fin, en la cual podía ver estrellas y también algo que me recordó a planetas y muchas otras cosas difíciles de describir. Ya no sentía en ese momento ningún tipo de dolor ni miedo. No estaba en un estado malo, ni de forma física ni emocional. No había absolutamente nada malo. Y mientras ocurría toda esta situación, yo me encontraba hablando en mi mente, hacía preguntas y por alguna razón recibía respuestas a esas preguntas. Las situaciones al respecto eran muy variadas. Por ejemplo, comenzaba a recordar muchas cosas de mi vida, cosas familiares, situaciones pasadas y también eventos recientes. Y se sentía como que muchas cosas que había olvidado venían de forma espontánea a mi mente, de golpe, repentinamente, mientras al mismo tiempo estaba sintiendo una serenidad, una paz y un completo bienestar que es muy difícil de transmitir con palabras. Yo sentía muy claramente que nada era malo y que nada habría que pudiera hacerme daño. En este viaje seguía avanzando y me encontraba yendo directamente hacia un punto donde emanaba una luz muy especial y parecía salir de algo similar a una ventana o algún tipo de agujero. Realmente no estoy segura de qué era eso, pero sé que cuando llegué allí entré por algo redondo, pero no era un túnel, quizás era más bien algo como una puerta, y me encontré entonces en un lugar que yo podría decir que era un edificio, con algo así como una sala de espera o algún tipo de área de recepción, y había en el techo de ese lugar una luz muy blanca. Yo me encontraba entonces de repente sentada en algo similar a lo que podría ser un banco que parecía ser metálico, y enfrente de mí podía ver un mostrador que era alto y de color blanco y que me recordaba al escritorio de una recepción. Detrás de ese escritorio se encontraba un hombre que recuerdo que tenía cabello negro y que no me miraba, aunque parecía saber perfectamente que yo me encontraba allí. Pasó también una mujer que extrañamente sostenía un libro. Yo pensé que sería una especie de enfermera, pero no lo era, y tampoco me miró. Yo continué hablando dentro de mi mente, como ya lo dije antes, y seguía recibiendo respuestas sobre situaciones variadas. Di unas miradas alrededor de mí y vi que había dos puertas, una a la izquierda y la otra a la derecha. Yo sabía perfectamente algo. Sabía que si me iba a quedar en ese sitio, debería usar la puerta de la derecha. Esa era la puerta donde me estaban esperando. Había algo que yo sabía perfectamente, y era que detrás de esa puerta que estaba a la derecha se encontraban mi tía y mi abuela en un lugar que era pura luz. Esto yo lo sabía de una forma instintiva. Debo decir que en esa situación simplemente no pasaba nada más. Nadie venía por mí, nadie me atendía, así que seguí pensando, preguntando y obtenía respuestas. Comencé a reflexionar en que mi familia probablemente ya sabría en ese momento que me había muerto y que estarían muy mal, y yo me sentía por esto muy culpable, y esto es lo que transmití, así como estaba antes preguntando. Yo me sentía culpable por esa situación y sentía que estaba tan bien y eso me causaba culpa. Yo hablé
manifestando cuán culpable me sentía por querer quedarme allí, en ese lugar tan maravilloso, y sabiendo que eso era algo injusto para mis hijos que estaban en la tierra. Mientras esto ocurría, repentinamente y con una fuerza muy intensa, pero ahora desde la cabeza hacia adelante, fui expulsada de esa zona a una velocidad como la de la luz y continué viajando hasta llegar a un sitio que podría ahora definir como limbo, un lugar entre dimensiones. Todo allí era extraño, el movimiento corporal que sentía de vibración comenzó nuevamente y comenzaron nuevamente esos ruidos que sonaban fuerte y que eran similares a un tren fuera de control, y en un momento llegué a otro lugar. Volvió a mí el dolor y mi cuerpo comenzó a pesarme. Hubo un momento en el que estaba pensando que estaría en algo como el infierno, porque sentía un gran dolor y una desesperación interna, y vi seres de aspecto extraño, pero más tarde pude darme cuenta de que en realidad lo que me parecía extraño era algo que yo misma generaba, porque la visión aún no se había reajustado. Yo estaba nuevamente en la tierra, no me había dado cuenta de que estaba nuevamente aquí y que esos seres tan extraños realmente eran solo personas que estaban intentando hablar conmigo y traerme de vuelta a la conciencia. Yo en ese momento no podía ver demasiado, solo veía reflejos de luz y tampoco podía escuchar claramente las voces de una forma normal. Me tranquilizó oír aún en mi cuerpo esa voz con la cual me estaba comunicando y a la cual le hacía preguntas y que respondía dentro de mí misma, y me dijo que todo eso era normal, que estuviera tranquila. Ese fue el momento en que supe que la voz venía de otro lugar y el que hablaba lo hacía de una forma completamente diferente de quienes estaban aquí hablándome para que volviera. Habría pasado una media hora a 40 minutos tal vez antes de que pudiera retomar mi visión y mi oído normal y que pudiera hablar también de forma correcta. Debo decir que me sentí extremadamente triste por tener que regresar a la vida normal. Cuando me fui del hospital, todavía me sentía muy débil debido a una condición anémica que había sido generada por el profuso sangrado, pero aún así yo ya había empezado a ver la vida de otra manera. Había podido ver el lugar de donde venimos y hacia dónde vamos.